Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo webinar, Cafecito de los Lunes, donde en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece que es muy interesante, es qué vamos a hacer una vez que pase este proceso de la pandemia y del COVID-19, ¿no? O sea, ya se anunció por parte de las autoridades federales que el confinamiento termina el 30 de mayo. Esperemos que así sea. Estos 15 días que faltan o estas 2 semanas que faltan para que llegue esa fecha, son fechas muy importantes, donde dependería mucho del resultado que tengamos en estas 2 semanas, como para ver si verdaderamente podemos regresar a lo que le llamó el gobierno la nueva normalidad. Pero dentro de esa nueva normalidad, pues ese es el proceso de reactivar de nuevo todas las actividades económicas, o cuando menos irlas haciendo de manera parcial. Pero también es qué podemos hacer como empresa para ese proceso de recuperación, que debe de ser un proceso estratégico de recuperación de las empresas después del COVID-19, ¿no? Entonces, me parece que obviamente cada empresa tendrá sus particularidades y tendrá sus procesos o sus planes estratégicos que tendrá que adaptar a las circunstancias de su empresa. Pero en general, aquí vamos a hablar en términos generales de las recomendaciones que nosotros creemos que debemos de considerar para este proceso estratégico de recuperación. Para ello nos acompaña Adán Hernández, de aquí de la firma, como encargado del director de lo que es el área de planeación estratégica. Y entonces, Adán, pues muchas gracias por tu tiempo, por este tiempo que le estás dedicando a recomendaciones a las empresas, a nuestros clientes, a nuestros muchachos, de qué debemos de considerar como este proceso estratégico de recuperación, ¿sí? Pues muchas gracias, Adán, y bienvenido y suerte. Pues tu público es para ti solito. Adelante. Gracias Pepe, muy amable. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy para esta charla. La verdad creo que es un tema sumamente relevante. Definitivamente estamos inmersos en una situación que jamás pensamos que nos tocaría ver, por lo menos en lo particular. Y pues eso implica pues una serie de ajustes que tenemos que hacer en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de ver, para que podamos sobrellevar, que eso ya se ha estado hablando mucho, cómo manejar, cómo administrar la crisis. Ahora el tema es qué podemos hacer para que podamos ir recuperando nuestra movilidad y nuestra libertad. Definitivamente esta crisis ha implicado pues demasiadas cosas, ¿no? Es un enemigo invisible que llegó a principios de marzo a México, por ahí por el 15 de marzo más o menos, 14. Pero ya desde fin de año se veía en China el tema, ¿no? Entonces hago el preámbulo porque yo creo que todos nos familiarizamos con los términos y de alguna forma esperábamos que este enemigo invisible iba a ser como había sido antes el H1N1, que nos pegó por allá el 2009, 2010, donde pues lo vimos muy lejos, ¿va? Realmente fue una situación muy diferente. Ahora estamos hablando de un enemigo invisible que pues nos robó la libertad, que inicialmente parecía algo como si fuera una leyenda urbana, ¿no? Se hablaba de muchas muertes en China, se hablaba de muchas muertes en Italia, en España. Eventualmente todo el mundo ha pensado que puede ser un atentado, que si una estrategia, que si un complot, que si toda una serie de cosas. La realidad es que tenemos la presencia de una situación que es adversa a nuestra vida diaria y obviamente a nuestros negocios, ¿no?
Entonces, recuerdo que al principio mucha gente empezó a preguntar, oye, pues es que pues será cierto, porque a ver, tú conoces a alguien que diga que conoce a alguien que esté infectado. Entonces, y normalmente, no, pues yo no, y era el amigo de un amigo. Entonces, de repente empezó eso creo que no ayudó, y el manejo del gobierno pues tampoco ayudó en el hecho de que estuvieran las cosas demasiado relajadas en un principio. Y ahora pues ya estamos inmersos en una situación donde creo que la mayoría de nosotros ya conocemos de cerca a alguien que tuvo, ha tenido o inclusive ha tenido consecuencias fatales a partir de este virus. Entonces, eso ha ido limitando y generando mucho temor en nosotros, obviamente preocupados por nuestras familias, ¿verdad? Y muchos de nosotros afectados nuestro trabajo, ¿verdad? Como dueños de empresas, obviamente viendo cómo se ven afectados, y como empleados, pues viendo también cómo la fuente de trabajo se pone en riesgo. Entonces, en el equipo hemos hecho un esfuerzo por tratar de traerles recomendaciones que puedan ser útiles a su regreso a la vida, al nuevo normal que ahora se ha denominado, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues estamos todavía inmersos en medio de la pandemia, con una restricción de movilidad por las autoridades. Creo que nos autoimpusimos en la zona mucho antes de que la autoridad lo dijera, una cuarentena por mucha gente, ¿verdad? Pero también mucha gente no lo pudo hacer o no quiso hacerlo, entonces, y no ha sido suficiente para detener el brote, ¿no?, de la pandemia. Hay mucha incertidumbre definitivamente. No sabemos, aunque estamos hablando de que la autoridad dice que vamos a terminar el 30 de mayo la cuarentena. Todavía estamos en ascenso en la cantidad de contagios, entonces es una situación que va a requerir un reto diferente al que estábamos acostumbrados a la hora de salir, porque todavía va a existir esa amenaza allá afuera, ¿no? Entonces es una parte que todavía no está en blanco y negro, sobre todo porque las autoridades dicen que va a haber unos semáforos, entonces vamos a tener que estar atentos a esa situación. Y por la cantidad de casos que tenemos en Los Mochis y en la zona, Culiacán, etcétera, pues sí se ve complicado, ¿no? Entonces, pero la realidad es que tenemos ya que retomar nuestras actividades, no nada más nuestra vida cotidiana, sino también tenemos que retomar los negocios, ¿no? Porque obviamente es un tema que tiene también un tiempo libre. ¿Qué ha estado pasando? Pues algunas encuestas de Coparmex nos muestran, primero vamos a ver un poquito el entorno económico, y quisiera hacerles algunas recomendaciones en base a lo que han hablado muchos especialistas respecto a cómo retomar también nuestra vida normal, obviamente con una opinión muy personal. En las encuestas de Coparmex pues nos dan pues, la disminución de ventas que obviamente tienen la mayoría de los negocios de manera muy relevante. La falta de liquidez que viene acompañada de esto, obviamente, ¿no? Entonces, y en algunos casos, pues problemas con la cadena de suministro. Muchas empresas consideran que el 42% estiman de los encuestados que tardará todo lo que resta hasta el 2021 de poder recuperar la situación económica que teníamos, y algunos piensan que sería este mismo año, perdón, en el segundo semestre. Entonces, eso va a depender obviamente mucho de cómo podamos abordar el tema y la situación de la pandemia. Eventualmente, el día de hoy salió una buena noticia de que ya las primeras pruebas en humanos de la vacuna están funcionando, entonces eso da aliento. Inclusive las bolsas de hoy se vieron beneficiadas por esa noticia. Esperamos que eso pase pronto. Obviamente las bolsas han tenido los impactos históricos, por lo menos en la era moderna, una caída muy fuerte. Y obviamente todos los sectores de todas las industrias han tenido implicaciones en pérdida de empleos, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Entonces, pero sí es una situación bastante fuerte, ¿no? Y bastante grave. Primero, antes de pasar, que nos vamos a concentrar mucho en el detalle para las recomendaciones que podemos hacer en nuestras empresas para recuperar el ritmo económico, sobre todo, y obviamente que la gente pueda tener sus empleos y todo lo que implica el servicio que prestamos, dependiendo de la industria a la que nos dedicamos. Es recomendar qué podemos hacer en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra familia, para recuperarnos. Pues una parte importante es reconocer nuestra situación, cuál es nuestra situación actual
cómo estamos de salud, cómo está nuestro círculo cercano de salud, emocionalmente cómo estamos, qué tan afectados estamos, dependiendo de las circunstancias. Algunos han tenido más miedo que otros, algunos han podido solventar la situación de la cuarentena tal vez con alguna reserva económica, algunos no tenían esa oportunidad o no teníamos esa oportunidad, entonces ha sido diferente en cada familia. Entonces, al final, en la mayoría de los casos, tal vez es menos grave de lo que podemos considerarlo, pensando en que pues si tenemos la salud, tenemos un techo, no nos ha faltado el alimento, entonces creo que es una situación menos grave que mucha gente en el mundo, ¿no? Entonces, reconocer esta situación y poner los pies sobre la tierra y agradecer obviamente por lo que tenemos, ¿no? También es valorar las cosas que hemos aprendido durante este ejercicio. Creo que a pesar de las tragedias, muchas cosas buenas han salido en las familias. Hay acercamiento con los jóvenes, con los niños, con la obligación que se impuso de apoyarlos, que yo sé que ha sido un martirio, sobre todo para las mamás que han hecho un gran esfuerzo y los papás que han hecho un gran esfuerzo de estar apoyando a los niños. Entonces, pero de todo eso ha salido algo también bueno, ¿no? Entonces, reconocer también la gran labor que hacen los maestros, ¿sí? Y ir conociendo a lo mejor tecnologías que en otras circunstancias tal vez hubiéramos creído que era imposible conocer. Entonces, son cosas que vale la pena valorar y que al final vamos a salir con nuevas habilidades, tal vez con un nuevo sentimiento familiar. Luego hay que identificar el criterio y sentimientos de nuestro círculo cercano alrededor de esta pandemia. A eso me refiero a que es importante que nuestra familia a la que frecuentamos, si vamos a la casa de mamá, conocer la opinión de nuestros hermanos, por ejemplo, respecto a esta situación, ¿no? Porque hay quienes están más estrictos que otros, entonces para evitar un desgaste al momento de que se dé la movilidad, pues sí hay que conocer y estar de acuerdo todos en que si vamos a visitar la casa de mamá, todos estemos de acuerdo y que se hayan establecido las medidas que todos creemos que sean las necesarias para evitar un contagio, ¿no? Que creo que ha sido una de las principales preocupaciones que hemos tenido todos, ¿no? Entonces, sí vale la pena que conozcamos y estemos todos de acuerdo en cómo administrarlo. Y en el tema, por ejemplo, si visitamos o no queremos que nos visiten, creo que es una comunicación que tiene que darse para evitar un sentimiento social al rato que puede ser también complicado. Luego, valorar las condiciones comerciales y de seguridad del mercado. Yo creo que es importante que si vamos a retomar la movilidad o queremos empezar gradualmente a tomar control de nuestras vidas y recuperar nuestra libertad, vale la pena que identifiquemos cuáles son los negocios o las empresas que me den esa confianza para poder hacer mis rutinas. Si voy a ir a comer a un restaurante, buscar aquel restaurante que sé que tiene las medidas, que sé que está sanitizando, que sé que de alguna forma está evitando que personas con contagio estén conviviendo con nosotros. Entonces, creo que eso es parte de lo que tiene que suceder al principio, entendiendo que vamos a salir en un entorno donde el virus no ha desaparecido de nuestra zona. Entonces, que sí, vamos a seguir conviviendo, pero es importante que podamos manejarlo de alguna forma, ¿no? Y si creemos que no es momento de salir, pues ya es una decisión individual, independiente, ¿no? Que creo que tiene mucho valor. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, pues sí tener nuestra estrategia escalonada para retomar rutinas, qué cosas sí voy a poder hacer en la primera quincena y atender las recomendaciones de las autoridades, si puedo salir, si puedo ir al gimnasio, a qué gimnasio, qué cosas sí estoy dispuesto a hacer en esta primera fase y qué cosas considero que mejor me voy a esperar como familia. Y esa es lo que nos puede ayudar a poner un orden para evitar pues estar expuestos, ¿no? Durante todavía el riesgo que existe. Entonces, con estas medidas que consideramos que pueden ayudarles un poco a poner orden y poder enfrentar este enemigo invisible con un poco más de oportunidad de vencerlo, pues también al final pues es disfrutar la oportunidad de vivir, ¿no? Atentos a los cambios en el entorno, y si las cosas se convierten en un tema adverso, pues hay que estar reajustando las medidas que hayamos tomado para que podamos reencontrar
la mejor estrategia, ¿verdad? Que funcione para nuestra familia, y todo, y como decía, nuestro círculo cercano, realmente creo que es lo que nos ha dado más pendiente a todos. Después de esta parte, pues ahora, ¿qué podríamos hacer en nuestra empresa, verdad? Es muy parecido, prácticamente los pasos son muy parecidos. Vamos a profundizar un poco más aquí con ejemplos a lo mejor en algunos casos. El recuento de los daños, pues es lo mismo que veíamos, lo vamos a comentar a detalle, es ir entendiendo cómo nos fue en nuestra empresa como colaboradores o como dueños de la misma, qué es lo que ha sucedido. ¿Cuáles aprendizajes adquirimos? También veríamos algunos ejemplos. Es importante que nos hagamos una idea de qué es lo que estaría pasando en nuestra sociedad, en nuestro círculo, ahora nuestro círculo económico, que son nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo. La situación operativa de los proveedores, en qué situación se encuentra nuestra cadena de suministro. Las acciones estratégicas, una vez con toda esta información, pues definir nuestra estrategia de cómo vamos a acelerar el paso, ¿no? Para poder recuperar nuestro flujo económico y obviamente pues a partir de todo esto pues establecer los indicadores adecuados para poder saber si las estrategias están funcionando o no y hacer ajustes en la medida de lo necesario. Entrando con un poco más de detalle, comentamos el recuento de los daños es determinar en primera instancia la afectación en mis ingresos, ¿verdad? Las ventas que tanto se hayan deteriorado, conocerlo a cabalidad y que todo el equipo de trabajo lo conozca es importante, porque eso nos permite identificar la brecha económica que se nos ha generado y ver cuáles son los objetivos y en cuánto tiempo creemos que puede pasar, ¿no? También tenemos que identificar si en este vendaval se nos fue algún personal clave. Si cerramos el negocio en definitiva, pues obviamente pues toda la gente está posiblemente en stand-by. Y si alguna persona que es crítica para el desempeño de mi función se haya ido a otro lado o haya conseguido otro trabajo, pues es algo que nos puede afectar. Entonces ya es importante identificar esa situación antes de retomar el curso normal de nuestro negocio. También es importante saber económicamente cómo estamos. Posiblemente muchos de nuestros proveedores caímos con ellos en cartera vencida y estamos en una posición complicada. Tal vez hemos negociado, tal vez estamos en un tema jurídico. Entonces, sí es importante entenderlo o cuál es la disponibilidad que tiene mi proveedor, inclusive de darme la oportunidad de seguir trabajando con él, o si contratamos deuda financiera para poder solventar nuestros compromisos. Todo eso al final es algo que cambió mi entorno relacionado con lo que sucedió hasta febrero, marzo de este año y a partir de hoy que puede afectar también mi liquidez, ¿no? Y mi flujo de efectivo. Es importante tenerlo en el radar para que podamos hacer nuestras proyecciones adecuadamente. Y pues cualquier otro impacto, ¿no? Que ustedes consideren que haya afectado nuestra liquidez, si hubo algún tipo de vandalismo, si hubo alguna situación que creen que puede afectar el regreso a nuestras actividades o por lo menos a incrementar, porque muchos negocios siguen operando, los negocios agrícolas están funcionando, obviamente con los riesgos que ya hemos platicado. Entonces, una vez que tengo este análisis, de alguna forma conozco mi situación actual y entiendo de qué tamaño es el impacto, ¿sí? de esta primera parte de la pandemia. Hablábamos del aprendizaje y eficiencias adquiridas durante la crisis. Definitivamente ha salido la parte creativa de muchos negocios. Hemos aprendido nuevas formas de hacer negocios. Hemos visto mucho envío a domicilio. Eventualmente, de repente la zapatería donde había un apartado te llama y te dice qué le parece si se lo envío a su casa, que algo que jamás hubiera sucedido si no hubiéramos estado en esta situación y que genera una empatía con los consumidores. En los restaurantes, pues ni se diga, el servicio a domicilio creo que ha sido lo que ha permitido que muchos de ellos sobrevivan, los que están ahorita funcionando. Entonces, que también muchos de ellos no lo tenían considerado como un tema relevante. Entonces, esa forma de hacer negocios es algo que la crisis nos empujó a hacer. Entonces, hay que capitalizarlo y hay que ponerlo en un contexto para poderlo seguir aprovechando. Nuevos productos, tal vez nos hemos obligados hemos visto cantidad de
de fabricación diferente de cubrebocas, entonces, y otro tipo de cosas que los negocios han adoptado para sobrevivir, que es lo que el cliente necesitaba más en esto. Vemos mucho envío del súper, o sea, vemos mucha cantidad de cosas que los negocios no hacían y que ahora sí están haciendo, ¿no? Entonces, también esos nuevos productos. También los negocios se vieron o nos vimos obligados a hacer ajustes importantes en la estructura de costos, no nada más en el personal, creo que también en lo no indispensable. Entonces, vale la pena valorar si esas cosas que pudimos haber ajustado no son relevantes, que porque tal vez nunca lo fueron. Entonces, hay que cuestionarlo y tal vez podemos aprovechar a partir de ahí una eficiencia que tampoco teníamos presente, ¿no? Vale la pena la presencia de marca por medios digitales, que ahorita prácticamente se convirtió en el único medio. Entonces hay que validar y valorar los resultados obtenidos, que definitivamente deben de tener una ventaja competitiva. Y las herramientas digitales en la gestión, como esta, que aunque ya estábamos habituados al cafecito por esta herramienta, pues se ha convertido esta herramienta en un medio prácticamente indispensable para que las empresas puedan gestionar su negocio a través de las reuniones virtuales, que son pues, el pan nuestro en este momento. Entonces, es parte también de lo que vale la pena capitalizar. Yo normalmente iba a ver algún cliente a Culiacán a una reunión de trabajo y por 2 horas de reunión pues perdías prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, esta herramienta te ha demostrado que se pueden tener esas reuniones sin necesidad de absorber todo tu día, ¿no? Entonces, eso también ha incrementado la productividad. Creo que es una de las enseñanzas también relevantes. Luego, decíamos, una vez que ya tengo claro dónde estoy, qué me afectó y qué aprendí o qué cosas pude mejorar, vale la pena que hagamos una estimación, ¿verdad? Que realmente hagamos un ejercicio de análisis que al final termina siendo pues una estimación, porque es imposible adivinar, ¿no?, al futuro a través de las encuestas, y eso nos podemos dar idea, pero localmente es importante entender cómo es la secuela que puede haber anímicamente y económicamente de todos los clientes que yo tengo. Como decíamos, hay algunas industrias que se van a ver menos afectadas que otras, pero realmente todos es importante que podamos mapear qué sucede, ¿no?, en nuestro entorno económico. Puede haber posibles cambios en el consumo. Hay que estimar si el producto que yo comercializo se puede haber afectado precisamente por esos aprendizajes que yo obtuve, que también pudo haber obtenido el resto de los comercios y los negocios, ¿no? El posible daño permanente en el volumen de operación, si creemos que vamos a retornar realmente a un nivel económico al que estaba o puede ser menor, entenderlo, porque a partir de ahí pues voy a estimar mi proyección y me voy a preparar para atender esa curva, ¿no? Entonces, sí es importante. También estimar cuál puede ser la curva de recuperación de la actividad para que yo pueda a partir de ahí estimar mis flujos y poder prepararme también económicamente y con el capital humano necesario para poder atenderlo, ¿no? Entonces, y también ver si algunos clientes, y vamos a hablar, por ejemplo, en un restaurante, que normalmente decía, si voy con mi familia y estoy dispuesto a gastarme 800 pesos, que a lo mejor ahora dices, no, pues yo creo que voy a ajustar eso y en lugar de gastarme 800 pesos me voy a gastar 500. Entonces, eso también puede afectar no nada más el flujo de clientes, sino también es un tema cuánto los clientes están dispuestos a gastar, sobre todo en los temas de entretenimiento, ¿no? Decíamos, como parte importante de mi reapertura, de retomar las actividades a un mejor ritmo, pues tenemos la situación operativa de mi cadena de suministro, ¿no? Y en mi cadena de suministro, pues obviamente están mis proveedores, ¿no? Es importante que confirmemos si los proveedores habituales con los que yo he trabajado, uno, están en condiciones de retomar las actividades porque están solventes, porque tienen producto, porque están en condiciones, y otro, sí, tenemos nosotros las líneas de crédito abiertas con ellos, ¿verdad? De una vez también, ahorita se está viendo la oportunidad
por la misma situación de obtener ofertas, mejores condiciones tal vez de crédito, etcétera. Es un buen momento para hablar con ellos y ver cómo hacemos una sinergia, un movimiento donde todos nos podamos apoyar y que realmente podamos ser unos apoyos de los otros, ¿no? Obviamente los proveedores pues también tienen una situación crítica económica, entonces es una cadena que si se rompe en algún momento, pues se puede romper nuestra cadena de suministro, ¿no? Y también es momento de que podamos ver si tenemos proveedores alternos, ¿no? Con una mejor oferta comercial o calidad que haya surgido a partir de esta situación y que antes no hayamos volteado a ver. Y obviamente como recomendación particular, pues es consume lo local. Creo que es algo que se puede oír muy comercial, pero creo que es parte de lo que va a ayudar a reactivar la economía de nuestras familias. Entonces, entre más apoyemos el comercio local, pues hay más probabilidades de que eso suceda más pronto. Entonces, con los elementos ya antes comentados, y los recapitulo un poquito, es una vez identificado la afectación que tuve, ¿sí? Cuando hayamos repasado las cosas que he aprendido y tomado nota de las cosas que debo seguir haciendo a partir de eso, cuando hago la estimación de qué es lo que puede suceder con mis clientes y el mercado, ¿verdad? Entonces, y ya veo que mi cadena de suministro está en condiciones o inclusive que puedo aprovechar de eso, pues entonces estamos en condiciones de poder hacer ya un plan estratégico de recuperación en ese proceso, donde creemos, o sea, y lo que estaríamos buscando en este ejercicio que debería hacer cada una de las empresas es cómo acelero el proceso, cómo esa curva la acelero para que pueda yo recuperar mi nivel de ingresos que tenía antes de la crisis lo más pronto posible, que obviamente eso es lo que me va a permitir sobrellevar la situación. Y los pasos aquí, pues, es realizar un buen diagnóstico de nuestra posición estratégica competitiva, cómo estoy respecto a la competencia, ¿sí? Obviamente hay que hacer un ejercicio que es algo similar a lo que hacemos en la planeación estratégica, obviamente nada más con un enfoque de corto plazo, donde se toman en cuenta todos los elementos que ya comentamos, se hace una estimación de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿sí? Y trabajamos muy fuerte en definir ese proceso estratégico que me dé las acciones puntuales en las que me debo de concentrar. Cada industria obviamente tiene una situación diferente, cada negocio obviamente en lo particular tiene una posibilidad diferente, pero todos obviamente tienen sus fortalezas y tienen su nicho de mercado que se puede aprovechar. Entonces es importante que se hagan los ejercicios y poder determinar eso, porque a partir de eso vamos a direccionar a toda la organización a lograr esos objetivos y a ejecutar esas acciones estratégicas que son las que nos van a poner en condiciones de captar la mayor cantidad de ingresos en menos tiempo, ¿sí? Y obviamente una recomendación en este punto es que estas acciones estratégicas que decimos que se concentrarían a partir del corto plazo, se dirijan al área comercial primordialmente. No significa que no hay que atender todas las áreas de la organización, pero como recomendaciones vamos a concentrar en que la satisfacción del cliente sea la adecuada, que estemos todos en la empresa, todos los colaboradores atentos a las necesidades del mercado, las mismas necesidades que tenemos nosotros en lo particular, regularmente son las mismas necesidades que tiene el mercado. Entonces es ir entendiendo y comunicándonos adecuadamente con nuestros clientes para poder captar ese pensamiento y entonces poner las soluciones, adecuar nuestros productos, adecuar nuestros servicios y obviamente algo que indudablemente tiene que aparecer en ese plan estratégico es lo que platicábamos un poco al inicio de la charla, que es tenemos que tener en la prestación de nuestros servicios, en la comercialización de nuestros productos, en la atención a los clientes dentro de las instalaciones, en un restaurante, por ejemplo. Tenemos que tener claro la confianza que vamos a transmitir y eso implica indudablemente la implementación de protocolos de seguridad sanitaria, ¿verdad? O sea, el cliente tiene que poder ver que cuando entra en nuestras instalaciones está completamente seguro
Entonces, ese es el reto primordial que debe aparecer en este proceso estratégico de recuperación, y hay pues una serie de medidas que deberían de atenderse dependiendo las características de cada uno. Entonces, son parte de las cosas que deben de ir atendiendo. Hace poquito estuvimos trabajando con algunos de nuestros clientes, Mansara, que la mayoría de ustedes lo conocen. Estamos trabajando ya en todos esos protocolos para la reapertura y que podamos tener una oferta de valor significativa para que nuestros clientes se sientan con la confianza de regresar. Entonces, ese es el objetivo primordial de este proceso, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho ese ejercicio y se cuenta con todas las acciones estratégicas que se van a implementar, que obviamente es importante hacerlo en este momento para que estemos con toda la artillería lista a la hora de iniciar actividades, ¿sí? Decíamos, pues se priorizan las actividades comerciales, se hacen todas las gestiones y aquí sí no se puede escatimar en lo necesario, ¿eh? Porque de ahí depende el éxito del negocio. Se adopta una estrategia de botes salvavidas. Este es un término usado para efectos de poder decir, nos vamos a enfocar en lo realmente importante, ¿verdad? Es, si el bote se está hundiendo y voy a tomar un bote salvavidas, ¿qué llevarías contigo? ¿Verdad? Pues llevarías las cosas que realmente importan. No quiere decir que no todo lo demás es importante, a lo que me refiero es, nos tenemos que concentrar en los procesos críticos del negocio, que son los que hacen que gire la economía, ¿no? Entonces, reafirmando el concepto de que en este plan de corto plazo, que estamos hablando de corto plazo, una primera evaluación de 3 meses, pensando en que en esos 3 meses podamos tener información suficiente para ver si las medidas fueron suficientes, ¿verdad? O si hay algo adicional que debemos estar haciendo, ¿no? Entonces, este es el proceso que habría que evaluar y seguir en cada una de las empresas para poder acelerar sus resultados. Este proceso estratégico de recuperación pues comprende acciones tanto hacia adentro de la organización, ¿verdad? Como hacia afuera de la empresa, ¿sí? Y tendrá un rápido impacto, obviamente, si lo podemos comunicar adecuadamente. En el proceso estratégico, pues hay que incluir al personal clave de la empresa, la mayor cantidad de gente que podemos incluir nos va a ayudar a que todo el mundo lo adopte, que todo el mundo participe y aporte sus ideas, que normalmente las personas que están a cargo de las operaciones tienen siempre las mejores ideas, o en la mayoría de los casos. Entonces, y ahora poder comunicar hacia el interior lo que hemos acordado y alinear a la empresa en un solo objetivo, pues permite que la recuperación sea un proceso más rápido, ¿verdad? Y obviamente no nada más es hacia adentro, ¿verdad? También tenemos que comunicar hacia afuera esos atributos que hayamos logrado construir entre todos y qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente para que a la hora de que decíamos, así como nosotros en lo particular podemos estar decidiendo qué negocio tiene las condiciones y las características que me permiten sentirme cómodo, satisfecho con el servicio, pues entonces podamos decir, yo tengo esas características y las tengo que comunicar. Entonces, esos atributos, pues hay que encontrar las maneras, que hay varios canales ahorita para comunicarlo, pero obviamente requiere mucho la participación de las áreas de marketing y las áreas de comunicación de la empresa. ¿Qué diferencia tiene este proceso que estamos hablando con un plan estratégico? El plan estratégico regularmente se realiza con una estructura y un plan enfocado mucho a la visión y la misión de la empresa, construida en el largo plazo, con un objetivo de que perdure en el tiempo y que pueda realmente generar una rentabilidad en el largo plazo. En este caso, la diferencia es que ahora nos estamos concentrando únicamente en las acciones que en el corto plazo nos puedan dar un resultado. Hablábamos de la comunicación, la verdad que es un elemento importante, relevante. Comunicar, decíamos, es igual a acelerar. Si tenemos una genial estrategia y generamos un producto ganador, por decirlo ya en esos términos, pero no somos capaces de comunicarlo a nuestros clientes, pues en realidad creo que no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, la estrategia de aceleración incluye un buen plan de comunicación, con una publicidad bien enfocada, ¿sí?
obviamente a partir de conocer los hábitos de nuestros clientes. Estamos hablando ahorita de que vamos a estimar muchos de los hábitos de nuestros clientes que antes conocíamos, pero que ahorita quién sabe, ¿no? O sea, ahorita creo que todos estamos en un punto donde lo que nuestro cliente quería no necesariamente es lo que va a querer ahora. Entonces tenemos que anticiparnos un poco a ese pensamiento, pero vamos a tener que ir haciendo los ajustes que sean necesarios, ¿no? Hay que desarrollar una estrategia de marketing que sea rentable. Obviamente la imagen de la empresa que se proyecte a partir de ahí es lo que influye en la toma de decisiones de nuestros clientes a la hora de decidir, ¿sí? Y esa estrategia de comunicación pues tiene que estar definida precisamente a qué tipo de cliente voy dirigido y en qué canal, ¿verdad? Y sobre todo hacer un énfasis importante en qué es lo que nos diferencia de nuestros competidores. Con todo esto, si lo vemos cronológicamente, pues vemos que ya tenemos claro nuestra situación actual. Hemos estimado qué nos puede esperar con nuestros clientes y tenemos un plan estratégico de corto plazo en ese proceso de recuperación que nos debe de generar valor agregado en el corto plazo. ¿Qué sigue? A partir de eso, pues es que hay que tener los indicadores clave, esos indicadores que van a ser un termómetro que nos va a estar dando la pauta para entender si las acciones que seguimos en nuestro plan están generando el resultado que deben de generar, ¿verdad? Si vemos que la acción está generando un resultado mayor al estimado, uno de los indicadores que pues debe estar siempre, obviamente, es ventas. Hay otros muchos, pero hay que concentrarnos a lo mejor en 10 indicadores, máximo 5, dependiendo del negocio. Que nos diga, esta acción estratégica de corto plazo que implementamos, está generando o no está generando, ¿verdad? Si está generando la confianza en el cliente, hay que ver si lo podemos medir. Si está generando la empatía, entonces, ¿y cómo vamos a ver esos resultados? Pues en números tangibles. Si la venta está generando el incremento que estábamos esperando a partir de nuestra estimación, pues hay que considerar que la estrategia es la correcta, ¿sí? Y a lo mejor reforzarla a partir de elementos de ejecución más eficiente o agregarle atributos a esa acción estratégica. Si vemos que la acción no genera, o sea, si el indicador no se está moviendo a partir de las acciones, entonces quiere decir que la acción o no está ejecutada correctamente, hay que revisarlo, o no es la acción adecuada porque mi estimación de lo que el cliente quería fue diferente a lo que en realidad está sucediendo en el mercado. Entonces, a partir de ese momento, pues tengo que hacer los ajustes, ¿no? Eso es lo importante de esta parte. Entonces, hay que definir cada cuánto lo voy a medir y esa rutina definitivamente se convierte en algo muy relevante de nuestro proceso de gestión, porque es lo que nos va a decir, lo que nos va a permitir, perdón, que no nos descuidemos y no pase el tiempo y no obtengamos el resultado que estábamos buscando. Hay que evaluar los resultados, lo que decía, proponer los ajustes a las acciones según corresponda a cada uno de los indicadores, ¿verdad? Y cada una de las acciones, ¿sí? ¿Y qué sigue después? Pues volver a evaluar los resultados en esa rutina nuevamente y proponer las acciones. Y luego que sigue, volver a evaluar los resultados. Es importante que en todo este proceso no perdamos de vista que lo único que nos va a permitir afinar nuestra estrategia pues es tener la medición exacta de lo que está sucediendo a partir de las estrategias que definimos y que esos indicadores pues son los termómetros que me dan esa información. Sin esto, realmente se considera pues como un buen deseo, ¿verdad? Y avientas una estrategia pensando en que va a funcionar y puedes despertar en 6 meses dándote cuenta que no era la estrategia correcta. Obviamente en todo esto hay que incluir análisis de la competencia, que eso lo vamos a poder ir viendo conforme van reaperturando los negocios, qué es lo que están haciendo los demás, qué están haciendo en otros lugares, en otros países, y no tanto como para copiarlo, sino para efecto de entender qué es lo que el mercado eventualmente puede demandar y ver mis recursos y ver cómo puedo yo afrontar esa situación, ¿verdad? Una vez que hayamos superado, espero que sea pronto, que podamos encontrar esa salida y resolver el tema del virus
y entonces nuestra economía, nuestros negocios retomen su actividad comercial, ¿verdad? Al nivel adecuado, pues realmente se va a tener, si ya tenías un ejercicio de planeación estratégica, pues es un buen momento para revalorarlo. Se va a tener que reanalizar porque las condiciones cambian. El mercado cambió drásticamente a partir de esta situación. Entonces las estrategias que pudieron haber sido ideales en su momento pueden no serlo tal vez a partir de esta situación. Entonces tenemos que revalorar y actualizar nuestro plan estratégico con un ejercicio de actualización, ¿sí? Y si no se tenía un ejercicio de planeación estratégica, es un buen momento para decidir hacerlo, ¿sí? Para que podamos canalizar todos los aprendizajes que tenemos, ahora sí, ya no en un plan de corto plazo, sino en un plan de largo plazo, que puede ser de 3 años, algunos lo hacen hasta 5 años, creo que el ideal, el idóneo es a 3 años, donde podamos aprovechar lo que aprendimos en estos procesos, que si fueron 3 meses, pues qué bueno, si fueron 6, no sé el tiempo que dependiendo de las circunstancias nos puede llevar, pero ahora sí podemos hacer esto enfocado en el largo plazo y ahora sí cubriendo todas las estructuras de la empresa para fortalecer pues todos los pilares, ¿no? Todas las áreas que conforman el resultado de la empresa. ¿Qué debemos lograr con todas estas recomendaciones? ¿Qué esperamos que suceda tanto en su vida personal, obviamente, y pues más profundamente que nos hemos enfocado más al tema de negocio, que creo que es lo que mejor conocemos? Pues debemos esperar, uno, que haya un compromiso y estabilidad de la empresa, ¿verdad? De todos los colaboradores, que haya una recuperación más rápida del nivel de los ingresos o lo que fuera si no hacemos ahorita un esfuerzo estratégico por concentrarnos en lo estratégico que nos permita diferenciarnos, ¿verdad? Incrementar la rentabilidad y eficiencia operacional, creo que también es uno de los objetivos que debemos estar esperando y en ese ejercicio estratégico estaríamos apuntalando esos temas, ¿no? Y en lo personal, pues tomar un control de nuestra vida diaria, ¿no? Que creo que nos los ha arrebatado este virus, el famoso COVID, y nos tiene secuestrados en nuestras casas, entonces debemos también buscar que podamos tomar el control de nuestra vida, ¿no? ¿Qué más? Pues contar con nuestros antiguos y nuevos clientes, que podamos traerlos de nuevo, que podamos acercarlos a los clientes que ya nos conocen, a los clientes que ya también nosotros conocíamos, obviamente entendiendo que eso puede haber cambiado de manera importante sus necesidades, entonces, y el otro que también puede ser inclusive importante, interesante, es cómo me hago de nuevos clientes a partir de las fortalezas que puedo haber adquirido, es una, o pues el más fatal puede ser, pero pues al final a algún lado se van a ir los clientes de los competidores que hayan desaparecido, ¿verdad? Y por otro lado, si estoy comercializando ahora nuevos productos a partir de las nuevas necesidades, pues también esos clientes y capitalizar esos ingresos. También voy a identificar nuevos nichos de negocio que antes no esperaba conocer, entonces es una de las cosas que también podemos esperar a partir de todo este ejercicio. Y fortaleza para perdurar rentables en el tiempo, que creo que es lo que todos estamos buscando. Si soy dueño de una empresa, pues quiero que esa empresa esté en el largo plazo generando utilidades. Y si soy colaborador, pues espero también tener la seguridad y la tranquilidad de que la empresa va a seguir y no estar temiendo que por alguna situación pueda eventualmente perder mi trabajo. Entonces, creo que al final todos ganamos con los ejercicios que se hagan. Obviamente, las decisiones se tienen que tomar oportunas para que puedan tener los impactos adecuados. No quiere decir que tienes que el primer día tener una estrategia plenamente elaborada, pero entre más tiempo te tardes, pues la competencia va a ir asumiendo el control del mercado. Entonces, lo que queremos es que pues a nosotros nos toque. Entonces, con estas recomendaciones esperamos darles la oportunidad a los negocios donde ustedes trabajan o de los que son propietarios para que puedan captar en la medida de lo posible, en el menor tiempo posible, pues la mayor cantidad de ingresos. ¿Sí? Me quedo con una reflexión, sería por mi parte todo para pasar a las preguntas. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen murallas para protegerse,
Otros más sabios construyen molinos de viento, ¿no? Entonces, hay que trabajar a partir de eso y me gustaría escuchar algunos comentarios o algunas preguntas si alguien tiene algo que consultar. Si requieren ayuda, pues estamos a sus órdenes, obviamente, para atenderlos y ayudarles en su proceso. Muy bien, Adán. Muy interesante tu charla y tu propuesta, ¿no?, que nos presentas el día de hoy sobre este tema que pues en muchos lados se viene manejando, ¿no? Que hay que hacer algo o cosas diferentes, o que hay que hacer un plano, hay que hacer un sinfín de cosas, pero a la mera hora de sentarse a ver qué hacer, pues es donde a veces nosotros o los que de alguna manera no estamos muy familiarizados con ese tipo de decisiones, digámoslo así, estratégicas, pues quizás tenemos que recurrir a algún especialista, ¿no? Yo quisiera comentarte de que también como parte del cambio de las empresas, quizás pues, siempre hemos manejado el concepto del famoso modelo de negocio, ¿no? Y quizás derivado de todos estos efectos que estamos teniendo, pues habría que analizar incluso, no sé qué opinas tú, incluso ver el modelo de nuestro negocio. Pues sí tenemos que hacer cambios, pero posiblemente en lo que ya estamos haciendo y como ya lo estamos haciendo, o tenemos quizás que pensar antes de, o conjuntamente quizás, no sé cómo pudieras compaginar eso, ese modelo de negocio, cambiarlo, modificarlo y en base a eso replantear este plan de recuperación que nos comentas. Sí, mira, te comento a partir de eso. En este momento, definitivamente el modelo de negocio sí hay que estarlo valorando. Creo que va a ser muy necesario hacer ajustes. Creo que va a ser inevitable. No necesariamente en este punto del tiempo, considerando las situaciones limitadas de suministros y de cambios. Entonces, concentrarte ahorita en un cambio tan drástico o tan complejo como meterte a hacer un cambio importante en el modelo de negocio, te puede desfasar de algunas fortalezas que tenías bien definidas en un entorno muy incierto. Entonces, la recomendación ahorita es sí valorarlo y en ese proceso también de valoración de, decíamos, ya cuando estamos validando a largo plazo, hacer los ajustes pertinentes. Ahorita la recomendación es en estos próximos días concentrarte en capitalizar las experiencias, no distraer mucho a la organización para que nos podamos concentrar en la parte comercial principalmente, ¿sí? Y en la parte comercial, obviamente validada desde el punto de vista de ese análisis que estamos realizando para que podamos decir si necesitamos un ajuste relevante porque el producto que yo comercializaba ya no va a estar en el mercado, pues ahí sí es meternos en una situación drástica y relevante e involucrar a la organización. Si no, es concentrarnos ahorita sin hacer cambios mayores al proceso de recuperación, ¿sí? Y obviamente poner en nuestra lista de tareas que tenemos que cuestionar nuestro modelo de negocio y nuestro modelo de gestión, definitivamente. Muy bien. Pues entiendo que más que nada es no salirnos mucho de lo que estamos ya o ya veníamos haciendo, pero sí replantear alguna estrategia diferente, ¿no? Sí, Para aprovechar poder las oportunidades. reactivar todo esto de la actividad que nosotros tenemos en estas empresas. Amigo Rogelio, ¿algún comentario? Un saludo. También yo tenía la duda de, bueno, esta parte como todo y en todas las actividades de las personas, pues es muy importante los equipos de trabajo. Entonces, desde luego que de esta parte que es estratégica, pues tiene que venir o tiene que impulsarse por la alta dirección, pero ¿quiénes más o quiénes son los que tienen que principalmente participar pues en este plan de recuperación? Ahorita veía en la simplemente Como que se cortó un poco, Fernando. después de elecciones, pues el política con ellos. ¿Quiénes son los que tendrían que participar en todo esto? Sí, definitivamente tienen que participar todas las áreas de la organización y de preferencia representantes de todos los niveles.
para que en realidad el criterio multidisciplinario permita acercar las mejores ideas, ¿no? Es importante hacer un equipo, no puedes incluirlos a todos porque entonces termina no siendo funcional, pero creo que sí debe de estar, obviamente la dirección, debe de estar las áreas comerciales, las áreas administrativas, y de las áreas operativas hay que traer gente de la que está normalmente atendiendo al cliente, traerlos y sumarlos a los que puedan ser más representativos o más emblemáticos, que siempre aportan mucho y sobre todo se convierten en tus embajadores a la hora de hacer las implementaciones, te sirven mucho su criterio y sus aportaciones. Pues bien, por ahí tendrán alguna pregunta. Los que están aquí en el cafecito, adelante, pueden abrir su micrófono. Igual pueden hacer la pregunta ahí, el comentario por el chat. Por ahí hay una pregunta de Marta Escobedo. Dice que pues, son excelentes soluciones en tiempos de cambios e innovaciones que nos exigen circunstancias en las que están en las empresas ahorita. Pero creo que todas las empresas deberán adoptar la nueva forma de trabajar que tendremos. Entonces, pues, ahí está un comentario. Definitivamente. Es algo que igual dicen, este cambio ya es, tanto así que se habla de un nuevo normal, ¿verdad? Así Entonces, aquí el reto que tenemos todos nosotros es hacer que ese nuevo normal sea un mejor normal. Entonces, a partir de las crisis, dicen los tiempos de crisis, siempre son tiempos de oportunidades. Las oportunidades son para quienes se atreven a capitalizarlas, ¿no? Entonces, creo que podemos buscar todos que esos cambios que nos estamos viendo obligados a hacer, ¿sí?, nos permitan diferenciarnos y desarrollarnos más allá de lo que hubiera sucedido si no hubiera pasado, ¿eh? Sí, sin duda. Algo tiene que hacer las empresas para lograr los objetivos que ya se tienen, ¿no? Y más ahorita creo yo que pues el tema externo, la parte de la economía y por qué no decirlo el tema político también, las decisiones que están tomando a nivel gobierno, pues también dejan mucho que desear, ¿no? En cuanto a actuar, ¿no? A una incertidumbre también. Entonces, pues debemos yo creo que establecer esto como un esfuerzo extraordinario, pero también desde un punto de vista optimista, no asustarnos, que no nos invade el miedo. Se ha dicho mucho esa parte, pero también las empresas que no se llegue a ese, pues a ese estado de ánimo, ¿no? Sino que tenemos que actuar y ver, como dices tú, pues de alguna manera positivo el que hay que capitalizar las áreas de oportunidad que se nos presente, pero estar alerta, pues para que no nos pasen por el frente y pues no las sepamos aprovechar, desde luego, ¿no? Y yo creo que esto, establecer este plan, pues nos pone alerta y nos pone atento y ahora sí que nos pone con la pluma en el papel, pues para estar preparados más que nada, ¿no? Y nos ayuda a definir un rumbo. Nos ayuda a definir un rumbo para que las acciones que hagamos las hagamos pensadas, que las hagamos también con una expectativa, ¿verdad? Y que podamos medir los resultados de eso. Si solo abrimos la cortina el día 1 de junio, salimos a esperar, o el 31 de mayo, salimos a esperar que las cosas retomen su normalidad como era antes, la verdad creo que nos vamos a enfrentar con una realidad que puede ser adversa, ¿verdad? Entonces tenemos que provocar que las cosas sucedan. Desgraciadamente estamos se puede decir, en el peor de los escenarios, considerando, dicho por muchos, inclusive por medios internacionales, y también en mi opinión, una situación de salud mal manejada por nuestras autoridades, definitivamente, creo que es indudable. Una situación, un apoyo a la economía mal manejado también por el gobierno, donde hay cero apoyo realmente a la iniciativa privada. Pues el golpe que se acaba de tener con el tema a las energías limpias, o sea, es una señal que muestra el escenario todavía más adverso. Entonces, si de por sí es una situación compleja el tema sanitario, creo que nos enfrentamos a un tema adicional, ¿no? Entonces, pero eso no implica que debemos estar o que nos debemos dar por vencidos, al contrario, implica que vamos a participar de una manera más pensada, y debemos de poner pues toda nuestra experiencia que tenemos de nuestro negocio, apoyándonos obviamente en metodologías que existen para poder sacar mejor provecho de esto, y en lugar de que se convierta en una tragedia, pues convertirlo en una oportunidad. Ese yo creo que es el gran reto que tenemos que enfrentar
en los negocios. Y en lo personal, pues es enfrentar el reto pues, de que tenemos que vivir, ¿verdad? Y tenemos que vivir nuestra vida y tomar el control de ella. Y para eso también tenemos que tener claro cuáles son las acciones que me han de llevar hacia esa parte, ¿verdad? Entonces todo eso se conjuga y es importante. Sí, ¿no? Y pues tener que pensar también, aparte de todo esto que es de suma importancia para la empresa, pues no dejar de pensar en todas las medidas que se tienen que tomar sanitarias. Ahora a partir del 1 de junio, que por ahí salió algo ahí relacionado con eso, de que habrá que establecer algunos protocolos ahí en las empresas para el arranque a partir del 1 de junio. Entonces eso también es parte de todo ese esfuerzo que se tiene que hacer, ¿no? Pero pues bueno, pues es parte de esto. Quizás esto, pues lo se ha dicho en muchas partes, ¿no? También no quiere decir que a partir del 1 de junio las cosas ya están regresando a la normalidad como estábamos antes, sino que pues es una forma también de que pues no se detenga todas las cosas, sino que también hay una actividad económica que tiene que seguir y que pues con los cuidados que tengamos que dejar en nuestras empresas, tener en nuestras empresas, cuidando protocolos, pues podamos iniciar esta carrerita, andar, pues iniciar a recorrer nuevamente esta parte. Y qué mejor pues con estas herramientas, ¿verdad? Que nos puedan reorientar mejor todo este camino. Sí, Pues lo comentamos en la presentación, nomás para hacer el paréntesis ahí, decías los protocolos que salieron publicados, curiosamente nosotros ya habíamos hecho algunos ejercicios con algunos clientes y traemos, y muchos de esos protocolos ya los habíamos planteado como parte importante del estándar que tienes que considerar para que tus clientes te consideren seguro, ¿verdad? Y en realidad se convierte, esa estrategia de seguridad sanitaria se convierte en una estrategia de marketing, ¿verdad? Entonces, obviamente como una parte importante, hay otras cosas que hay que incluir, pero ese es uno de los temas que yo creo que va a ser toral de la reactivación. Entonces, vale la pena incluirlo, ¿va? Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues estamos atentos. Y si les podemos ayudar en algo, cualquier duda, pues también estamos a sus órdenes, ¿eh? Me congelé un poquito. Sí, 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 te quedaste, como que te desmayaste. Los temas de conexión, ¿no? Que nos falla de repente. Pero bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que lo comentaste por ahí, Dan, hay agradecimientos, pero creo que no hay comentarios y preguntas. No sé si es todo de tu parte, pues podemos dar por concluido pues este cafecito, no sin antes pues agradecerte el que nos hayas apoyado en esta edición nueva del cafecito con este tema importante, interesante, y pues ahí estamos a la orden para lo que se ofrezca, y pues ahí seguiremos dando más de qué hablar con estos temas y con los cafecitos que estamos ofreciendo a todos los clientes y a toda la gente que nos hace el favor de incorporarse. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que Muchas gracias. estuvieron presentes, se Gracias. dieron a bien el tiempo de escucharnos. Como hemos dicho siempre, o no se entendió nada, o quedó muy claro, pero pues si no hay preguntas, nos queda más que dar las gracias. Rogelio, gusto saludarte. Elizabeth, Ruth, todos, muchas gracias, mucho gusto saludarlos. Estamos aquí a sus órdenes, con mucho gusto, para poderlos apoyar en lo que se ofrezca. Que tengan una excelente semana. Excelente semana para todos. Hasta luego. Hasta luego.